volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Bueno, Gastón, estamos presentando la película del regreso de Evo a su tierra. ¿Qué importancia tiene en esta semana de la memoria, la verdad y justicia documentar y dejar como legado un hecho como este? Espectacular la pregunta, te agradezco el enfoque porque para mí que haya existido un golpe de Estado parecido a los golpes de los años 70 en Bolivia, que fue, como dije recién, el último de los golpes blandos, o el más duro de los golpes blandos, es en el marco de una remake de aquel operativo Operación Cóndor de la etapa de los años 70 para la región. En los años 70 se dio la Operación Cóndor, que fue una planificación del golpe de Estado por parte de la CIA en la región. En los años, para terminar con la etapa del ciclo de paz y democracia, con crecimiento y justicia social de la región, que terminó en el 2015 para nosotros, hubo también una planificación estratégica en el marco ya no de enfrentamientos directos, sino una intervención solapada, sublimada, a partir de la justicia, los medios de comunicación y, bueno, por supuesto, la política oligárquica, bueno, terminó en el 2015 con, para nosotros, una derrota electoral por muy poco en la Argentina, producto del desgaste que tuvo un ciclo de persecuciones judiciales de aquellos jueces que habían sido instruidos desde el 2008-2009 en la región a partir de proyectos como el proyecto Pontes en Brasil, que era financiado por el Departamento de Estado norteamericano a través de la Embajada norteamericana en Brasil para jueces y fiscales, no solamente brasileños, sino de toda la región. Fueron muchos argentinos, entre ellos los Bonadío. Y aquel proyecto Ponte lo encabezaba el juez Moro, que fue el que detuvo a Lula. O sea que ese proyecto oligárquico imperialista, con centro en la justicia, o mejor dicho, la justicia, el aparato judicial invadido, infectado, financiado por las embajadas norteamericanas, incluyó una política destituyente, que en aquel momento se hablaba de procesos destituyentes y hoy debería ser claramente enmarcado en las técnicas de la guerra híbrida, de la guerra de cuarta generación, que frente a la guerra en Rusia, entre Rusia y Ucrania, descubrimos que hay una quinta generación de guerras, un momento nuevamente de conflagración entre ejércitos, pero aquel era el de las nuevas amenazas. Los norteamericanos del ciclo Trump habían establecido que había, ya desde antes del 11 de septiembre, que había nuevas amenazas a la democracia norteamericana, al poder norteamericano. ¿Cuáles eran? Decían el terrorismo internacional, las organizaciones post caída del muro de Berlín, latinoamericanas, y por supuesto el narcotráfico ellos definían. Entonces había que cortar con el financiamiento, eso enseñaban en el proyecto Ponte, cortar con el financiamiento y sobre todo adiestrar a las instituciones judiciales de nuestros países en las técnicas del lawfare, de otras técnicas que ahora son doctrinas ya, de la guerra híbrida. Así que el golpe de Estado en Bolivia, cuando agotado el ciclo de guerra híbrida, agotado porque si bien se había dado con éxito en la caída de Dilma, la derrota electoral de Cristina, que está documentado, hay documentales que uno puede ver donde, por ejemplo, John Bolton dice, nosotros ganamos en Argentina, ¿no? En aquel documental que está en Netflix y que mira todo el mundo para hablar de esto, que se llama Nada es secreto. Lo recomiendo. John Bolton, el secretario de Estado norteamericano, el ideólogo de Trump, es quien dice que hay que desmantelar ladrillo sobre ladrillo de las democracias para volver a construir una nueva sociedad. Y eso se hacen, decían ellos, desde los medios de comunicación, las redes sociales, era el juicio Facebook en aquel momento. Bueno, eso que está demostrado y documentado, era una de las técnicas de la guerra híbrida. Agotar las sociedades, reventarlas por dentro, dividirlas, fragmentarlas y construir la famosa grieta. Con esas técnicas no alcanzaron en Bolivia, porque un movimiento social
tan enorme, tan potente el movimiento campesino indígena boliviana que constituyó el movimiento del socialismo y el instrumento electoral del IPCP, tuvieron que hacer un golpe de Estado, no podían, pero ya habían destituido a la mayoría de los países latinoamericanos, si no, no hubieran podido hacerlo. Por eso que para llegar al golpe de Estado tuvieron que primero descabezar los procesos latinoamericanos de ese ciclo de paz y crecimiento con justicia social que hubo en toda la región. Así que la vuelta, mejor dicho, la vuelta de Evo documentada en este documental, nos sirve para ver que hay que refrescar permanentemente que hubo golpes de Estado en los 70, el proceso de memoria, verdad y justicia de la Argentina, que ahora vamos hacia un nuevo 24 de marzo, como todos los años, reivindicando el pasado, nuestra lucha del pasado y sobre todo reconociendo nuestros errores, nuestros conflictos, nuestras dificultades para no poder, porque se nos metieron los yanquis por la ventana con la oligarquía que generaron aquel genocidio. En este momento tenemos que reconocer la necesidad, la importancia de la unidad de los argentinos y de la unidad de las fuerzas populares, de las fuerzas mayoritarias, el peronismo y el Frente de Todos, frente a la amenaza de nuevos gobiernos oligárquicos que puedan venir en la región. Ya aquí no estaríamos hablando de técnicas del pasado, pero sí estamos hablando de que hay un esfuerzo por parte de grupos oligárquicos, por parte de los formadores de precios, por parte de aquellos que buscan desestabilizar la política a partir de desestabilizar la economía, nos obligan a advertirnos de que esas técnicas históricas de desestabilización se hermanan con la política de endeudamiento eterno que nos han dejado como espada de Damocles en la cabeza de los argentinos. Así que somos un país dependiente, un país que, como la región en general, está en lo que los norteamericanos definen como el patio trasero de sus intereses, desde 1820, que Monroe dijo aquello de América para los americanos, y se construyó una doctrina. En el mundo, las potencias imperiales supieron que no había que tocar Norteamérica, Sudamérica y el área Caribe, por eso que el mismo Putin le dice periódicamente que ustedes me coloquen los misiles estratégicos en Ucrania es como si yo hubiera metido misiles estratégicos en Centroamérica, dice Cuba, Venezuela, etc. Y alguna vez sucedió, por eso que el mundo está repartido, el mundo está dividido y nosotros sufrimos periódicamente los embates, las olas planificadas por parte de la inteligencia norteamericana, por parte de la política norteamericana, de las sucesivas poderes profundos que cambian seguramente en el marco de la relación de fuerza de los países, pero siguen teniendo el mismo objetivo, que es someter a los pueblos y pertrecharse en el sentido de capitalizarse para el crecimiento con las economías nuestras, dejarnos en un segundo o tercer escalón en la División Internacional del Trabajo. Por eso el general Perón había sabido hacer en algún momento una tercera posición, porque nos puso en un lugar de tener doctrina, decía él en conducción política, decía el peronismo en la Argentina tiene doctrina porque tiene el justicialismo, los rusos tienen doctrina porque tienen lo que en ese momento era el comunismo o el socialismo real, y los ingleses, decían no, los norteamericanos tienen doctrina que es la doctrina liberal. Esa tercera posición, que además era geopolítica, no solamente ideológica, del peronismo, intentó y consiguió poner a la Argentina en una de las principales potencias económicas del mundo, siendo un país que hoy reconocemos de desarrollo medio y con poca población para llegar a tal nivel, pero siendo la sexta economía del mundo y siendo un país bicontinental, con perspectiva y proyección al Atlántico Sur, proyección a la Antártida y con intervención real por liderazgos naturales que tiene la Argentina en toda Sudamérica y Centroamérica, es que los norteamericanos nos ponen siempre la pata en la cabeza con los endeudamientos periódicos, como a ningún país del mundo, y nos ponen siempre la pata con la política de sometimiento a partir de dictaduras militares con persecución abierta y las armas en la mano al movimiento popular, o con estos métodos que hoy contaba y que todos podemos describir claramente o verificar que existen, de la persecución judicial y los medios de comunicación con los sectores políticos que
describimos como la técnica del lawfare en el marco de una estrategia general de guerra híbrida. Así que, bueno, el golpe, el retorno de Evo Morales, como el retorno del peronismo al gobierno en la Argentina, son hitos primero que nos muestran que ellos serán poderosos, pero nosotros también tenemos poder, y es el poder de nuestros pueblos, nuestra propia capacidad de reagruparnos. Y son hitos desde el punto de vista de que la misma estrategia norteamericana se verifica a veces inútil para terminar de resolver este equilibrio estratégico inestable entre los pueblos y los poderes fácticos de la región, que aliados con ellos, no terminan de derrotarnos. Entonces no nos derrotan, volvemos periódicamente, ¿no? Volvemos al gobierno y volvemos a intentar poner en marcha nuevamente, una vez tras otra, las causas nacionales, la causa de los pueblos, la causa de la distribución de la riqueza, la causa de construir un poder popular, un poder de la nación, un poder espiritual, como es el justicialismo también en nuestro país, frente a lo que ellos buscan siempre, que es guerrerismo y expansionismo económico para sostener un nivel de vida y un poder que no les corresponde. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos.